Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Dayani. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades y remedios y también de acentuación de monosílabos. Acompañen. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes hoy? Por la imagen, ustedes podrían responder, me siento fatal, me duele mucho la cabeza. Mi mamá me va a preparar un té de manzanilla para relajar. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento mal. Tengo tos y fiebre. Estoy estornudando y me duele mucho la garganta. He tomado un jarabe de miel y limón para mejorar. ¿Cómo te sientes hoy? Tengo fuerte dolor de tripas. Creo que sea diarrea. Mejor, tomo una sopa de ajo con tomillo salsero. Y por fin, ¿cómo te sientes hoy? Tengo dolor de muelas, así que voy a poner unas cebollas crudas a ver si mejoro. Muy bien. En esas situaciones nosotros tenemos personas que se están quejando de algunas enfermedades y también están diciendo ahí algunas maneras de curarlas, ¿sí? Vamos a ver aquí dos ejemplos distintos. La pregunta es, ¿sueles utilizar medicinas tradicionales o naturales? Vamos a ver las respuestas. La primera dice así, no me gusta automedicarme. Tampoco confío en la medicina alternativa. Si estoy mal, voy al médico y le pido que me dé una receta. Una otra opinión sería, yo prefiero las propiedades naturales. Me siento más sana. En casos de enfermedades más graves, busco a un médico. En el módulo anterior, nosotros tuvimos ahí algunas referencias de medicinas, de remedios en general, para tratar, sanar algunas enfermedades, ¿sí? En este módulo, nosotros vamos a tratar de otro tipo de medicina, que sería una medicina más alternativa. Aquellas que nosotros vamos aprendiendo con nuestros antepasados y vamos pasando en generación por generación, ¿vale? Entonces vamos a leer juntos un texto que se intitula Propiedades Naturales. Acompañen, dice así. En España siempre se ha dicho que las zanahorias son muy buenas para la vista. Si estás nervioso o no puedes dormir bien, lo mejor es una tila. Si has comido mucho o tienes problemas de estómago, con una manzanilla estás curado. Para los constipados y resfriados, para unos lo mejor es zumo de limón y miel y para otros la cebolla. Aunque la cebolla también es buena, dicen, para la circulación de la sangre y el limón si tienes diarrea y problemas estomacales. Y si tienes una quemadura, te pones arcilla y ya está. Observen ahí que en este texto nosotros tenemos algunas palabras destacadas, ¿sí? Estas palabras en algunas situaciones son síntomas, en otras son enfermedades, situaciones de malestar, ¿sí? ¿Cuáles son? Hablar de la vista, si estás nervioso, si no puedes dormir, si has comido mucho, problemas de estómago, estomacales, constipados y resfriados, que son sinónimos, diarrea, quemadura, circulación de la sangre. Nosotros tenemos varias situaciones de nuestro cuerpo y tenemos algunas posibilidades de usar cosas naturales para sanarlas. ¿Cuáles son las propiedades naturales que conseguimos encontrar ahí? Acompaña ahí. La primera, ¿cuál es? Zanahorias. Muy bien. Después nosotros tenemos la tila, que es una hierba que podemos preparar un té para tomar, ¿sí? Tenemos también manzanilla, que es una flor que nosotros preparamos té y es muy consumido también para calmar los nervios, ¿sí? Tenemos ahí también limón, acompañado con el miel. Tenemos la cebolla y también tenemos arcilla, ¿vale? Entonces, les invito para que podamos conocer otros tipos de propiedades naturales que pueden ayudar en las enfermedades. Tenemos ahí, por ejemplo, remedios caseros para enfermedades humanas. Contra el dolor de muelas, yo puedo utilizar, por ejemplo, sal gorda, poniendo ahí un grano en la carie donde duele, sí, el diente, y dejar hasta que se derrita la sal. Podemos utilizar también una cataplasma de leche y migas de pan, ¿sí? ¿Qué es una cataplasma? Es una mezcla que siempre se prepara
en casos de enfermedades. Y esta mezcla es aplicada donde se duele, ¿sí? El carrillo, ¿dónde se queda? Se queda en nuestro rostro, ¿sí? Por dentro de nuestra cara tenemos ahí el carrillo, en la boca. Y es donde ponemos ahí esta cataplasma. O también puede utilizar una cataplasma de pan tostado, vinagre y pimienta molida, ¿vale? Por ejemplo, si tengo dolor de cabeza, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar un paño empapado en una infusión de café y en eso voy a aplicar donde me duele, ¿sí? Puedo utilizar también hielo, también en un paño y reposarlo en la cabeza. También se puede utilizar, ¿qué? Zumo de limón diluido en agua con unas cucharitas de sal, ¿sí? Contra el dolor de oído, ¿qué podemos utilizar? Algo que tenemos en nuestra casa es el aceite, ¿sí? Poner ahí, aplicar unas gotitas de aceite en el oído inflamado. También puedo aplicar unas gotitas de té de manzanilla, ¿sí? Que es una propiedad más calmante, más relajante. O también puedo utilizar té de hierbabuena y aplicar las gotitas donde me duele, ¿sí? En el oído. Contra el dolor de estómago. Aquí tenemos algunas posibilidades. La primera es tomar leche de cabra sin cocer, o sea, fresca. La leche sin preparo alguno, solamente tomarla, ¿sí? También una alternativa sería tomar puré de patata y leche juntos. O en el caso de calmar el dolor en el estómago, podemos utilizar una taza de té de manzanilla también. Como pueden ver, la manzanilla siempre está muy presente en las propiedades naturales para tratar las enfermedades, pues tiene esta función calmante, ¿sí? Muy bien. Contra el resfriado, creo que para este tipo de enfermedad hay muchas recetas, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos 3 muy simples. La primera es tomar caldo de flor de malva y miel. La segunda, tomar vapores de tomillo, romero e hierbabuena, que son estas hojas que ahí están. O puedo también preparar un té con 3 dientes de ajo, medio limón y una cuchara de miel, ¿vale? Contra la diarrea, piensen. Podemos utilizar ahí la sopa de zanahoria. La sopa de zanahoria va a reponer los líquidos y va a sanar esta enfermedad. O en el caso más común, nosotros preparamos un soro casero, ¿no? Mezclando sal y azúcar. Y hay la gente que le gusta tomar agua de coco, de preferencia natural, directamente del coco, ¿sí? Muy bien. Y hablando de salud, tenemos aquí 4 personas que van a mencionar algunas situaciones de su salud. La primera dice, el médico me citó a las 10, pero él todavía no ha venido. La segunda dice, tu mujer está algo enferma, ve tú a comprarle un medicamento. La tercera dice, mi dentista me dijo para evitar los dulces y me toca a mí obedecerlo. Y la cuarta persona dice, ¿quieres un té? Te sentará bien. Vale. Observando los hablas de estas personas que ahí están, mira y dime, ¿qué hay en común en todas estas frases ahí? En todas ellas nosotros tenemos 2 palabras que van a destacarse, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Una de ellas lleva tilde y la otra no lleva tilde. Y por el contexto nosotros conseguimos entender por qué, cuál es el significado de estas palabras, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos con esta misma situación. Tenemos ahí la primera frase que dice, si estás mal, dímelo. No me digas sí, solo para dejarme tranquilo. La segunda dice, ojalá el médico te dé alta este fin de semana. La tercera dice, no sé qué le pasa, pero se encuentra mal. Y por fin, la última persona dice, no aguantaba más el dolor de muelas, mas fui paciente. O sea, todas estas palabras que ahí están destacadas son nuestros monosílabos, o sea, son palabras con una única sílaba. Pero claro, como pueden ver ahí también, nosotros tenemos una distinción, pues en algunas
Yo tengo una tilde y en otras no tengo tilde. Vamos a comprender por qué esto pasa así. Atención. En general, en español, las palabras de una sola sílaba, que son los monosílabos, no llevan tilde. ¿Pero por qué no llevan tilde? Porque solo tienen una sílaba. Y la tilde nosotros utilizamos ¿para qué? Para marcar cuál es la sílaba más fuerte de una palabra. Entonces, si la palabra solo tiene una sílaba, no es necesario marcarla, ya que no es necesario distinguirla de ninguna otra sílaba más. Pero en el caso en que dos monosílabos son iguales, se escriben iguales, pero tienen significados diferentes, pertenecen a clases gramaticales diferentes, es necesario que yo ponga una tilde para diferenciar el contexto. ¿De qué me estoy refiriendo cuando utilizo este monosílabo? Vamos a comprender aquellas palabras que hemos leído anteriormente. Aquí les presento una tabla. De un lado tenemos vocablos sin tilde y del otro vocablos con tilde. Vamos a comprender la diferencia. Por ejemplo, yo puedo utilizar de sin tilde, que significa una preposición. Ejemplo, dulce de chocolate. O puedo utilizar de con tilde, con el acento, y se refiere al verbo dar en imperativo. Estoy mandando, ¿sí? Entonces yo digo, no dé importancia a eso. El sin acento es un artículo. Ejemplo, voy a leer el periódico. El con acento es el pronombre, se refiere a una persona de género masculino. Entonces, mi ejemplo es, esto es para él. Mi es un adjetivo posesivo, algo que me pertenece. Puedo decir, su bicicleta está en mi casa. Y mi con acento es un pronombre que se refiere a la primera persona, que soy yo. Entonces digo, a mí me gusta esquiar. Si sin acento es una conjunción. Generalmente habla de condiciones. Entonces puedo preguntar, ¿sabes si habrá clase? Pero si con acento tiene dos sentidos. Puedo hablar de un pronombre cuando habla de sí mismo, de una tercera persona, o sí para confirmar el afirmativo, ¿sí? Sería ahí nuestro adverbio. Entonces nuestros ejemplos podrían ser, piensa en sí mismo, o ella dice que sí. Te sin acento es un pronombre, ¿sí? Referente a la segunda persona. Entonces, te quiero, a ti. Te con acento es un sustantivo. Incluso es algo que estábamos hablando siempre, ¿sí? Té de hierbabuena, té de manzanilla. Entonces, es nuestro sustantivo ahí. ¿Prefieres té o café? Se sin acento es un pronombre que se refiere a la tercera persona, tanto de singular cuanto de plural. Nuestro ejemplo es, ellos se conocen. Se con acento es el verbo saber y hablo de mí misma. Yo sé algo, ¿sí? Ejemplo, yo sé hablar español. Tú sin acento es nuestro adjetivo posesivo. ¿Vas al cine con tu amiga? Tú con acento es nuestro pronombre, la persona tú, o sea, tú eres nuestro amigo. Más, sin acento, tiene el mismo sentido de pero. Entonces, es loco, más es inteligente. Es loco, pero inteligente, ¿sí? Y más, con acento, es nuestro adverbio de intensidad. Yo quiero decir que es más. Entonces, tenemos ahí nuestro ejemplo. Quiero más zumo de uva. O sea, estoy hablando de cantidades, ¿vale? Les invito para que practiquemos juntos. Tenemos ahí algunas propiedades naturales, ¿sí? Que son sopa de zanahoria, leche de cabra, aceite, cubo de hielo, flor de malva y miel y sal gorda. Del otro lado tenemos ahí las enfermedades. Vamos a relacionar cuáles propiedades pueden ayudar en estas enfermedades que ahí están. Entonces tenemos ahí la letra A, dolor de muelas. ¿Qué puedo utilizar cuando tengo dolor de muelas? Observen ahí, podemos utilizar la sal gorda, ¿sí? Poniendo ahí solamente un grano hasta que se derrita. B, dolor de cabeza.
De estos ítems que ahí están, ¿cuál es el que se adecua a esta situación? Cubo de hielo. Nosotros utilizamos ahí para mejorar, relajar los nervios de la cabeza, ¿sí? C, diarrea. ¿Cuáles de estos ítems ahí pueden ayudar en la diarrea? Muy bien, la sopa de zanahoria, ¿sí? Para reponer los líquidos. D, resfriado. ¿Cuál es la opción? Flor de malva y miel, ¿sí? Letra E, dolor de estómago. Solo podemos utilizar la leche de cabra, ¿sí? De preferencia fresca, recuerden. Y por fin, dolor de oído, nosotros vamos a aplicar ahí unas gotitas de aceite, ¿vale? Muy bien, sigamos para la actividad número 2. Tenemos ahí un texto y en este texto hay opciones para subrayar la mejor forma de expresar estos monosílabos, ¿sí? Entonces, vamos a leer juntos y a continuación subrayamos la opción correcta. Tenemos ahí, lo que hace unos años se consideraba una extravagancia de naturalista, hoy es una práctica que recomienda la Organización Mundial de la Salud, OMS. El sonido es igual, pero en la forma escrita yo tengo que señalar, ¿sí? Como yo no estoy hablando del verbo saber, ¿sí? Entonces, estoy hablando de se, sin acento. Pero, ¿en qué consisten las excelencias de la lactancia materna? Sigamos ahí con el texto. Ninguna otra alternativa es nutricionalmente más con acento o más sin acento. Más con acento, porque estoy hablando de cantidad. No es más rica que la leche materna. Tiene propiedades inmunológicas y además se ha probado su eficacia en la prevención de alergias. Este C sin acento porque no estoy hablando ahí de saber, ¿sí? Estoy hablando de la tercera persona del verbo probar, se ha probado, ¿sí? Pero durante algún tiempo, las madres decidieron suplantar esta alimentación por productos artificiales. ¿A qué se debe? Y ahí nosotros tenemos una persona que va a comentar sobre eso, ¿sí? La persona dice, no sé la razón exacta. Si ella no sabe el verbo saber, nosotros tenemos que poner la tilde. Entonces, sé con acento. No sé la razón exacta, puede que por presiones comerciales, pero a mí, estoy hablando de la persona yo, entonces tiene acento, ¿sí? A mí me dieron leche en biberón muy pronto. Decían que era más higiénico que la mamadera. Este más es igual al pero o es de cantidad. Si es de cantidad, entonces lleva tilde, ¿sí? Y ahí esta frase ha dicho María, una mujer embarazada en Santiago de Chile. Último párrafo. Pediatras y matronas le aconsejan. Nada mejor que escuchar a uno de ellos, el doctor Durán, para informarnos. Ahí viene el habla del doctor, ¿sí? Dice así, sí, efectivamente, o sea, está afirmando. Entonces, en este caso, yo tengo que poner la tilde, ¿sí? El lactante que crece con leche materna reduce en gran medida riesgos de infección. Pausa. El lactante es un artículo, ¿sí? Además de tener menos riesgos de infección, goza de una mejor nutrición, o sea, tenemos ahí nuestra preposición. Por fin, si puede, o sea, una condición sin acento, de leche materna a su hijo, se lo agradecerá. Si estoy mandando, entonces este de es un verbo dar, ¿sí? Entonces tendrá ahí nuestra tilde, nuestro acento, ¿vale? Muy bien. Esta ha sido nuestra clase de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden seguirnos en las redes sociales de Instagram y Facebook y para más actividades, más informaciones, accedan a la plataforma Edu. Hasta la próxima y nos vemos.